Hoy tenemos un nuevo Atalaya, es un ya recién publicado. Ecocardiografía es la estratificación de los pacientes con síndrome de QT largo. Como sabéis, el QT largo es un cuadro que puede conllevar importantes complicaciones arrítmicas, incluso fibrilación ventricular en muerte del paciente. Bien, el pronóstico o el predecir qué pacientes van a desarrollar problemas arrítmicos es muy complejo. Las características electrocardiográficas, su comportamiento con la bipedestación, con el ejercicio, características genéticas, pero realmente es complejo. Estos autores proponen, un grupo de la Clínica Mayo, proponen un nuevo índice que en realidad ya había estado establecido en la literatura, ya se había estudiado en la literatura, un nuevo índice que es la comparación o la resta entre la sístole mecánica y la sístole eléctrica. La sístole mecánica la miden con el QACR aórtico y la sístole eléctrica con el QT. Normalmente la sístole mecánica es ligeramente más alargada que la sístole eléctrica. Por eso, como vemos la primera imagen, la resta de las dos nos da un valor positivo. Sístole mecánica menos sístole eléctrica. Sin embargo, en los pacientes con QT, el alargado está prolongada la sístole eléctrica, como es lógico. Esto hace que cuando restamos la sístole mecánica y la sístole eléctrica nos dé un valor negativo. Dura más la sístole eléctrica que la sístole mecánica. Bien, propone entonces el cálculo de este parámetro. En este caso, por ejemplo, es un paciente en el cual vemos que hemos medido el Q al cierre, un parámetro, le quitamos el QT, un parámetro, el segundo parámetro, como obviamente la resta es negativa, pues es un caso positivo. Cuanto más negativo sea, más riesgo tiene el paciente. Bueno, ven aquí un pequeño problema. A veces el definir dónde termina exactamente con Doppler el cierre, estamos hablando de milisegundos, a veces es complejo, tiene que ser un buen registro. Analizan tres grupos, 50 pacientes controles, 150 pacientes sintomáticos que han tenido arritmias y 493 pacientes asintomáticos. En realidad el grupo inicial son casi 1000 pacientes, pero después quitan a pacientes con mal eco, con mal electro, que no se puede medir bien el QT o que hay problemas para medir el final, teniendo en cuenta que estamos hablando de milisegundos. Esa es la edad media, esos son los valores de los pacientes asintomáticos medios, que veis que el índice EMW, este índice de la ventana electromecánica, que lo llaman, no sé por qué, pero es la resta entre la sístole y la diástole, la duración. Vemos que los sintomáticos es más negativa que los sintomáticos. Bien, lo importante es que cuando se analizan las variaciones en la medida de este índice entre grupos, vemos primero, clarísimamente y significativamente, el grupo control tiene unas medidas más positivas que el grupo con síndrome de QT largo. Unas medidas muy estadísticamente significativas. Y cuando comparamos en la gráfica de la derecha los pacientes con QT largo, sintomáticos y asintomáticos, también vemos que los pacientes asintomáticos tienen mucho más negativo de media, menos 52 este índice, que los pacientes asintomáticos. Bueno, ya estáis viendo que hay un problema de sobrelapamiento de medidas, ¿no? Que eso, bueno, pues complica el tema. Bien, cuando se hace un análisis univariado y un análisis multivariado de los predictores de los pacientes que han tenido problemas, han sido sintomáticos con QT largo, vemos que en el análisis multivariado este índice, el índice electromecánico, tiene un gran poder estadístico, al igual que el QT, son los dos que tienen más poder estadístico. Por el contrario, el análisis multivariado, prácticamente el que permanece como mejor predictor es este índice, superior a la duración del QT. Esto es muy interesante, ¿no? El análisis multivariado tiene una gran potencia estadística. Bien, esto es un trabajo muy simple, pero nos da importantes ideas. Primero, es mucho más específico este índice que la largueza o la duración del QT. Y esto nos deja tres cosas muy importantes para recordar para nuestra práctica clínica. Este índice, el índice electromecánico, la ventana electromecánica, sístole mecánica menos sístole eléctrica, es más negativo en pacientes con QT largo. Bien. Segundo, los pacientes que tienen eventos tienen incluso un QT mucho más largo. El índice es mucho más negativo. Por eso los valores muy negativos son valores malos como índice pronóstico. Y por último, y esto es importante, este índice supera al índice más habitual, la medida más habitual que tenemos, que es el QT corregido como predictor de complicaciones.
Este índice tiene problemas, está muy bien, pero tiene problemas por el sobrelapamiento, porque a veces es difícil de medir. De hecho, los autores dicen que entrenan a los técnicos para medirlo. A veces estamos hablando en milisegundos. Cuando en EcoDoppler estamos hablando en milisegundos, puedes confundirte fácilmente. Sin embargo, es en un problema que tenemos muy pocas piezas para jugar, puede ser que es predecir si al paciente le vamos a hacer algo. Este índice puede venir a ser una nueva ficha que nos ayuda en la valoración y en la toma de decisiones del paciente con síndrome de Kuntler-Arrow. Muy bien, muchas gracias.